Las palabras evocan experiencias y van construyendo realidades. Despiertan preguntas, generan reflexiones. Una charla puede ser mucho más que un simple diálogo. Bienvenidos a la segunda temporada de Escucha Activa, donde la comunicación conversa sobre sí misma. La comunicación es clave porque hoy esas empresas, hoy esos emprendedores necesitan recursos de todo tipo, necesitan poder entusiasmar o seducir tanto al talento como a los inversores. A pesar de que la tecnología reemplaza muchas de las tareas que hacen las personas, vamos a seguir necesitando personas que las lideren. Y cuanta más aptitud y capacidad emprendedora tengan esas personas, mejor utilizadas van a estar las tecnologías. Apoyar a emprendedores de alto impacto, construir un ecosistema sólido y promover una mentalidad que trascienda fronteras. ¿Cómo se acompaña a quienes tienen el potencial de transformar industrias? ¿Qué significa realmente fomentar la cultura emprendedora en un país en desarrollo? Tenemos preguntas y tenemos respuestas de alguien que sabe. Directora ejecutiva de Endeavor, organización global que impulsa el crecimiento de emprendedores. María Julia lidera el desafío de identificar a quienes pueden escalar y acompañarlos estratégicamente en su camino. Hoy en Escucha Activa hablamos con María Julia Bearsi sobre cultura emprendedora. Julia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te teníamos ahí esperando un ratito. Gracias a ustedes. Para comenzar, queríamos ver, vos te vinculás con muchísimas empresas, con muchísimas, sobre todo startups al principio. ¿Cómo tendría que ser una startup ideal desde el punto de vista de la comunicación, desde el origen? ¿Crees que le dan importancia o no? Sí, hoy es fundamental. A ver, bueno, estoy en Endeavor hace muchos años. Endeavor es una ONG que promovemos el desarrollo económico del país a partir del apoyo a la actividad emprendedora. Es una organización global, tiene oficinas en 45 países y a mí me toca hace muchos años liderar el capítulo local. Como bien decís, estamos en contacto con startups y scale-ups, empresas casi todas ellas de base tecnológica que están en el camino de crecimiento. Y sí, lo que a tu pregunta, la comunicación es clave porque hoy esas empresas, hoy esos emprendedores necesitan recursos de todo tipo, necesitan poder entusiasmar o seducir tanto al talento como a los inversores, a proveedores incluso para poder estirar los plazos. Y ahí la comunicación es clave. Primero, para, digamos, tener habilidades de poder contar quién sos, qué haces, cómo lo haces. Bueno, en lo que respecta al ecosistema de inversión de capital de riesgo, hay todo como una comunicación muy específica, ¿no? Esto que se conoce con el nombre de Elevator Pitch. Tiene algunas particularidades y es fundamental que los emprendedores que estén levantando capital, que estén haciendo ese camino, las conozcan, las practiquen y bueno, para tener más éxito. Y después, obviamente, es importante también construir una marca hoy, una marca de la empresa y también te diría una marca personal, para poder atraer talento, digamos, la comunicación y todo lo que es la apertura de lo que haces y de quién sos, me parece que de alguna manera también te ayuda para validar y para validarte. Y bueno, y eso hoy atrae a las personas, ¿no? También en tanto talento, ¿no? Me refiero a eso. Y bueno, muchas armas de seducción también diría, porque quizás cuando sos una startup en crecimiento no tenés todos los recursos para ofrecerle a un joven talento o no tan joven que quiera sumarse a tu sueño, a tu propósito. Es más por ahí la cosa. Y entonces, bueno, la comunicación es clave, sin duda, sin duda. ¿Y vos para vos misma cómo lo aplicás? Trabajo mucho en esto también. Primero porque me invitan mucho a hablar de esto, a hablar de Endeavor, a hablar del ecosistema emprendedor, a hablar de liderazgo. Y bueno, entonces tengo que poder responder a la altura de las expectativas de las contrapartes. Y bueno, estudio, practico, hace muchos años que lo hago, entonces... bueno, nada, también te tiene que gustar, ¿no? Porque claro, exponerse y, bueno, no es fácil, quizás no es para todos. Todos pueden, pero hay que elegirlo también, ¿no? Sí. Yo trabajo mucho también
la comunicación. He descubierto a lo largo de los años que, bueno, hoy las redes sociales, yo no nací en las redes sociales, no lidero Endeavor desde que había redes sociales, esto es más nuevo. Entonces ha sido un ejercicio de, bueno, de preparación y de ir experimentando y ver qué funciona o no. A mí particularmente, personalmente, me funciona mucho LinkedIn. He descubierto que hay un canal ahí muy potente, que tengo un canal muy potente, al margen de los canales de Endeavor, ¿no? Que como Endeavor, como institución, estamos en todos los canales. Incluso también tenemos nuestro podcast. Pero bueno, a nivel personal y como marca personal, bueno, he ido descubriendo en el hacer que es clave y que genera un montón de oportunidades, no solo para mí, sino para la organización. Y también, si uno lo hace como intento hacerlo yo, ofreciendo valor, ofreciendo herramientas, ofreciendo, bueno, cierto, sí, valor, bueno, eso escala, ¿no? Crece y bueno, y se fomenta un network y una red en torno a eso que está buenísimo. O sea, hablamos a nivel empresas, hablamos a nivel personal y a nivel organización. Recién contabas que Endeavor tiene sus propios canales administrados, tiene su propio podcast. Y tiene su propia directora de comunicación. Tiene su propia directora de comunicación. Sí, Juliana Bustamante, que le lo hace muy bien. Un rol preponderante, porque también generar todo ese network entre tantas empresas no debe ser cosa fácil. No, sin duda, pero bueno, tenemos muy claro lo que el propósito de lo que hacemos, tenemos muy claro qué es lo que queremos mostrar. Queremos mostrar gente que hace emprendimientos de base tecnológica. Tenemos como también nuestros sesgos, nuestros corsets, y los aplicamos. Y después tratamos también de comunicar mucho nuestra plataforma de eventos, que son los eventos presenciales. Y eso hace un ruido fenomenal, porque hoy la gente, yo todavía me sorprendo. Bueno, creo que cuando me deje de sorprender, no sé, ya no tengo que estar acá, pero hoy me sigo sorprendiendo. Nosotros somos una organización federal, tenemos oficinas en otras 5 regiones de la Argentina, y en cada una de ellas trabajamos con los emprendedores locales, trabajamos con los emprendedores que crecen, y hacemos nuestro evento anual en cada plaza, que es la Experiencia Endeavor. Y bueno, yo me sigo sorprendiendo de la cantidad de gente que convocamos hoy. Y la gente sigue disfrutando y sigue valorando muchísimo las historias de emprendedores, las distintas trayectorias que ponemos en el escenario, historias en primera persona, de distintos orígenes, de distintas realidades, con distintas propuestas de valor. Y la gente lo supervalora. Yo todavía, bueno, la semana pasada volvimos de Rosario. Hubieron 4.000 personas en el evento. Y después trabajamos mucho el post, siguiendo con el tema de comunicación, con esos contenidos que grabamos y los vamos amplificando en los canales para que lleguen a más gente aún. Y bueno, eso está buenísimo, porque además también tenés una retroalimentación muy directa, ¿no? Hoy el tema de las redes también te permite poner una historia y saber qué te responden, cómo llega al público, qué otra cosa quieren, qué les gusta, qué no les gusta. Entonces también vamos tomando mucho la temperatura de eso para hacerlo mejor. Pero bueno, nada, a mí me entusiasma muchísimo lo que estamos haciendo y bueno, vamos a seguir. Nos gusta traer siempre casos de gente que lo hace muy bien personalmente o que está en organizaciones que lo hacen muy bien desde nuestra óptica en lo comunicacional. Vos contabas que tratás desde tu LinkedIn, que viste que es muy potente, y vos como marca personal, de aportar valor. Sí. Traducido esto a gente que nos miran muchos estudiantes, ¿qué es aportar valor? Aportar valor, Te interrumpo un segundo más. Sí. Vemos que hay como una inclinación hoy al sobrevenderse, al estoy acá, hice esto, como muy de autocontarse. Sí. Pero me parece que por lo que vi de lo que vos posteas habitualmente, el aporte de valor no va por decir yo soy
la reina del mundo, sino es, mirá, esta es la forma de hacer las cosas, te propongo esto, Sí, el aporte de valor. ¿Cómo no es soy, eso? No soy la reina del mundo. Hay un equilibrio también, porque también con el correr de los años descubrí que a la gente le gusta. ¿Viste la frase de Mirta Legrand, como te ven, te tratan? Bueno, un poco que aplica. Y entonces también hay que tener un equilibrio entre contar lo que haces, porque bueno, yo hago mucho, participo mucho en distintos eventos, en distintos foros locales e internacionales. Eso también, cuando vos lo contás, creo yo, tratás de contarlo bien, sin hacer autobombo, pero contarlo, también de alguna manera te valida, y entonces después la gente que te lee entiende que vos podés decir otras cosas o agregar otro tipo de valor, que ahora voy a eso, teniendo una formación, teniendo una validación, teniendo kilómetros recorridos en torno a lo que después vas a hablar en formato valor, ¿no? Y ahí voy a eso. Entonces yo hago un poco de las dos, y también publico artículos que hago, porque hay tanto know-how en Endeavor en torno a cómo crecen los startups, los principales errores con los que se encuentran a la hora de crecer, cómo levantar capital. Bueno, hay para o sea, no me da la vida. O sea, a veces publico y digo, otra vez publicando, como, viste, como siempre en el miedo a saturar, ¿entendés? Pero bueno, después publico algo de valor y decís, bueno, te vuelve como un feedback positivo, entonces seguís. Pero bueno, en valor medido en términos de un poco de contar lo que hago, que creo que está bueno, y porque además también inspira, ¿no?, a las nuevas generaciones también. Me parece que eso también es útil. Cuando yo fui creciendo en mi carrera profesional, tenías las revistas, las típicas, que no voy a dar nombres, pero todos las conocemos, las que comprabas una vez por mes, había alguna que salía y leías, y era como tu única fuente, y participar en algún evento que tenías la suerte de que te llegara una invitación o que te enterabas que ocurría. Hoy, bueno, nada, son nuestros canales son medios de comunicación, y me parece que tener la posibilidad de poder llegar a audiencias jóvenes, audiencias que pueden ver un recorrido, inspirarse. Nadie puede decir lo que no conoce, y entonces desde ese lugar también amplificar me parece que está bueno. No sé si respondo. Sí, perfecto. Me fui Recién por las hablabas ramas. de la importancia esto de que ese compartir, ese conocimiento que uno va adquiriendo por distintos lugares, le va aportando legitimidad a lo que uno después pueda decir. ¿A quién crees que te sirvió más escuchar en todo este recorrido? Bueno, yo tengo la suerte, el privilegio de trabajar por la naturaleza de la organización en la que estoy. Primero emprendedores, desde que estaban muy en el startup, te diría, hasta verlos convertidos en unicornios, incluso muchos de ellos, y otras tantas que han crecido, quizás no son unicornios, pero son empresas súper relevantes que han innovado, que han generado mucho valor para la sociedad en su conjunto. O sea, tener la posibilidad, por un lado, de trabajar y de estar muy cerca, de compartir tiempo con esos perfiles, con esos emprendedores, ya es súper... súper formativo, te diría, y además de inspirador, obviamente. Y después, por la naturaleza de Endeavor, que trabajamos mucho con una red de mentores, también tener la posibilidad de conocer a esos mentores y participar de reuniones donde yo no era el centro, pero sí era el link, el nexo coordinante entre emprendedores y mentores. Y bueno, esa escucha es re valiosa. Yo siempre digo, es como... Bueno, tengo 22 años en Endeavor, o sea que ya te diría que hice varios másters de eso, porque considerando que un máster dura 2 años, bueno, ya tengo hechos 10, no sé. Escuchar todo eso es súper formativo, súper inspirador. Y bueno, uno también va como imitando comportamientos, tratando de mejorar también, poniéndole la impronta de uno. Pero bueno, soy una privilegiada porque me ha tocado estar al lado de gente que hace, que hizo, que crece, que creció. Y
y que además tiene como también esto que bueno, yo también lo he ido adquiriendo, ¿no? El compromiso con lo que hace que se derrame en la sociedad para que nos beneficiemos todos finalmente. ¿Vos crees que esos líderes que conocés, que son de superempresas muchas veces, son conscientes de lo que le aportan a la gente cuando empiezan a contar sus historias en redes, que ahora son como más cercanos, que se los ve más, como más interesados en su LinkedIn, en su Twitter o X ahora? Sí. ¿Son conscientes de todo lo que generan en el público? Yo creo que ¿Público sí. joven? Bueno, Sí. yo sí, creo que sí. Hoy sí, todos somos conscientes del poder de estas herramientas. Yo creo que antes, cuando no existían, y nosotros empezamos, te diría que nosotros hemos sido responsables en parte siempre digo, de poner en el escenario a estas historias, pero no es solo poner en el escenario, es transparentar estas historias, ¿no? Porque hace muchos años bueno, yo sin ir más lejos, cuando yo estudiaba y uno, no sé, te hablaban de los casos Techín, emblemáticos, ¿viste? Y había como cierta, no sé, no tenías mucha información. No, eran más herméticos los empresarios. Eran los emprendedores, los empresarios o los emprendedores, me parece que sí, que se guardaban más esas historias para sus familias, para sus empleados. Libro que quedaba lindo en la mesa, ¿no? El Coffee Table Book que después nadie miraba. Claro. Y yo creo que nosotros hemos hecho eso. Quizás, bueno, era parte de nuestra misión, ¿no? Esto de los emprendedores como modelos de rol, para que otros se inspiren, para que la rueda siga girando, necesitábamos esos emprendedores puestos en la escena, que contaran en primera persona cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, cómo lo hacen, cómo crecieron. Y también digo esto, por ahí queda medio, pero también en un país donde, viste, la marca empresaria siempre estuvo como no del todo bien vista, ¿no? Como para ser sospechada, elegante. De hecho, muchos usan emprendedor como eufemismo para no decir empresario. Para no decir empresario, cuando en realidad la empresa y el empresario y el emprendedor, pongamos todo lo mismo, son los que generan la riqueza, los que generan valor, los que generan, que pagan sus impuestos, generan empleo. Entonces tenemos que estar orgullosos de esos, y de esos sobre todo de los que lo hacen bien, por supuesto, ¿no? Entonces yo creo que durante muchos años la Argentina o los argentinos que hacían empresas evitaban contar a viva voz sus historias y sus experiencias, y yo creo que nosotros hemos roto un poco con eso a lo largo de los años, y hoy yo creo que sí, ya a tu pregunta original, yo creo que sí, que ya son conscientes del poder de contar sus historias, ¿no? Porque, bueno, los hace más, con lo que hablábamos al principio, del poder de la comunicación en estos casos. Los valida, los hace más cercanos, los hace más apetecibles por otros. Potencial talento a sumarse, potencial inversores, potenciales aliados. Es mejor conocer, ¿no? Es mejor saber para poder decidir. Y viste, la marca persona y la marca empresa es como que hoy se aportan entre las dos, ¿no? Que eso también se está viendo. Y algo que me gusta mucho que está pasando ahora, y quisiera saber tu opinión de esto, es que se está empezando a hablar de todo lo que hicieron mal, de lo que les salió mal, en qué fallaron. Y también porque si lo miramos en torno a consumidor, ¿no? Hoy el consumidor es mucho más exigente respecto de conocer la verdad, y también la sociedad está siendo un poco más... para innovar hay que poder equivocarse y hay que permitir equivocarse, y entonces también estamos siendo más permisivos como sociedad en torno al error. Y siempre que ese error haya sido como convertido en una fuente de aprendizaje, o al menos para no volver a cometerlo, yo creo que es valioso. Y entonces, sí, muchos están contando lo que hicieron mal, porque te hace más genuino, te hace más real. Si mostrar tus vulnerabilidades te hace una persona
más atractivas, digamos, porque hoy no queremos seres perfectos, queremos seres reales. Claro. Y digo seres, ya no solo empresarios y emprendedores. Uno quiere relacionarse con gente, con otros reales. Más auténticos. Más auténticos, claro. Todo este conocimiento, estos 10 másters acumulados en emprendedorismo, relaciones entre las compañías, etcétera, en medio de este contexto de cambio aceleradísimo, inteligencia artificial y un montón de tecnologías que convergen. ¿Cómo proyectas el futuro del emprendedorismo en Argentina? ¿Cómo ves este microclima? Estamos siendo, ¿no? Todos estamos siendo testigos de un cambio de época, te diría, ¿no? Con esto de y un cambio de esos que ya están haciendo historia. De vuelta nos tenemos que sentir privilegiados por poder vivirlo y estar transitándolo. ¿Cómo cambia esto? Yo creo que cambia muchísimo porque, bueno, hoy todas las empresas y los emprendedores están viendo cómo reconvertirse de alguna manera o cómo aplicar estos agentes o estas posibilidades que brinda la inteligencia artificial para ser más eficientes, más productivos. Y hoy nadie va a querer trabajar en un lugar que no estén aplicando inteligencia artificial por el solo hecho de no quedarte, ¿viste? Así que, bueno, hoy ya los fondos de inversión están como mirando con mucha más lupa, te diría, propuestas que ya están aplicando inteligencia artificial. Y bueno, se vienen cambios y hay que estar así, bueno, siendo muy flexibles para ver cómo repercute esto. Yo creo que para los emprendedores hay una oportunidad enorme, porque además creo que para los emprendedores y también para las personas que sepan utilizarla, ¿no? Hay una oportunidad enorme porque vamos a seguir, a pesar de que la tecnología reemplaza muchas de las tareas que hacen las personas, vamos a seguir necesitando personas que las lideren, y cuanta más aptitud y capacidad emprendedora tengan esas personas, mejor utilizadas van a estar las tecnologías. Así que yo creo que es un momento único para prestarle atención al desarrollo de otras capacidades donde también es clave la comunicación y la capacidad de comunicar, pero la de negociar, la de liderar, la de trabajar en equipo. Yo creo que hay un montón de habilidades blandas que hoy están como en el tapete, que es clave desarrollar. Le damos mucha importancia a la marca empleadora y a la seducción del talento. Total. ¿Qué consejo le darías a los chicos que están hoy decidiendo qué estudiar o recibiéndose en la facultad para insertarse en este mundo del emprendedorismo, para acercarse a estas empresas? Bueno, primero que se animen a emprender también, ¿no? Bien. Hoy todos pueden ser, hoy ya con las herramientas que hay también se pueden pensar, y conozco tantos emprendedores que nunca trabajaron, no tuvieron un trabajo previo y hoy son unicornios, que no es alocado pensar que podés recibirte y podés estar pensando una propuesta de valor, estar pensando que podés ser artífice de tu propio futuro. Y después, si estudiaste y tenés ganas de trabajar, es un mundo fascinante el ecosistema emprendedor. Y hoy compite cabeza a cabeza contra las grandes compañías empleadoras de la Argentina, ¿no? Hablamos de la Argentina, pero en el mundo pasa esto. Hoy las grandes, no voy a dar nombres, también tienen un desafío por captar ese talento joven. Y hoy veía una encuesta de hace un año, creo que era una encuesta de McKinsey, que preguntaba en toda Latinoamérica justamente a egresados o a pronto egresarse de las universidades dónde querían desarrollar su futuro laboral. Y el 70% decía que quería emprender o enrolarse en una startup. O sea, teléfono para las grandes, porque
Porque bueno, ¿por qué? Porque en las startups estás más cerca de la adrenalina, estás más cerca, estás como en la cocina de todo. Los desafíos son todo el tiempo, se aprende todo el tiempo. Creo que también la sensación para el talento joven de sentir que sos parte de un engranaje clave para mover la máquina y no solo una piecita de algo que también es importante, pero bueno, sentirse protagonistas de una historia más épica me parece que hoy entusiasma a los chicos jóvenes. Pero también que piensen en que se puede emprender, ¿no? Nosotros trabajamos mucho, claro, en la gente joven. ¿En la gente joven? Sí, hoy estamos hace 3 años, incluso más jóvenes. Recién hablábamos de estudiantes prontos a recibirse o prontos a tener su primera experiencia laboral. Nosotros estamos un paso más atrás porque creemos que para que haya más de estas empresas que tanto la Argentina necesita, estamos trabajando ya en audiencias de 4º y 5º año secundario. Uh-huh. Y esto surgió medio también como respuesta a una necesidad que empezábamos a mirar. Les contaba antes, las experiencias Endeavor son eventos supermasivos y hace 3 años o hace 4, en esa que hicimos en Buenos Aires, en esa última, vinieron un montón de gente, de chicos jóvenes, incluso con el buzo de egresados. Yo digo, ¿qué pasa acá? Tantos jóvenes. Bueno, un poco los invitamos también, ¿qué pasa acá? Pero me sorprendí de que quisieran venir. Y claro, y ahí nos dimos cuenta que teníamos que segmentar la audiencia, porque la propuesta de valor son distintas, ¿no? Esto de poder hablar con un inversor o con un mentor es ya para empresas que ya están en su startup, en su génesis. Entonces, decidimos hacer un evento netamente inspirador para mostrarles a los chicos esto, ¿no? Esto que decíamos antes, que tienen la posibilidad de ser dueños de su propio futuro emprendiendo en cualquier cosa. Ponemos mucho en el escenario de tecnología, pero hay distintas alternativas para distintas realidades. O sea, todos podemos hoy pensar en un emprendimiento más o menos sofisticado. Y bueno, empezamos a ir a los colegios, a invitar a los colegios y nadie nos decía, o sea, todos querían venir. Y bueno, hicimos un primer año tímido, un Luna Park, y se llenó 8.000 personas y dejamos gente afuera. Y mitad de colegios públicos de la ciudad y mitad de colegios privados. Y el otro año hicimos, bueno, vamos al lugar más grande que hay en la ciudad, el Movistar Arena, y lo llenamos, 14.000. Y al siguiente lo mismo. Y ya estamos pensando el próximo. Y también el desafío era, bueno, ¿cómo vamos a hacer para mantener esta audiencia que no esté mirando el celu, ¿no? Que esté mirando lo que pusimos en el escenario? Nada, me sorprendí. Los chicos súper, súper receptivos de la propuesta. Y bueno, y termina el evento y recibimos todo lo que los chicos hacen en el aula en torno a ese contenido que vivieron. Y es muy esperanzador, muy esperanzador. Lo vamos a seguir haciendo. Tremendo. En otra época, tal vez, más hablo de experiencia personal y de gente con la que hablaba, a vos en la facultad te formaban para hacer un buen currículum. Total. Y yo siempre digo, te formaban para ser gerente de Coca-Cola o de Techin. Sí. Y bueno, en gerentes hay 1, 2, 3, 4 en las áreas, pero no todos teníamos esa posibilidad. Hoy, bueno, a ver, desde que está Endeavor en Argentina, creo que Endeavor y el IAE también han sido muy pioneros en el desarrollo del ecosistema y hoy todas las universidades, te diría que todas las públicas y privadas, me toca trabajar con muchos de ellos, tienen sus centros de emprendedores, tienen materias, tienen módulos, hoy no podés no. Hoy, atento a la encuesta esa que les comentaba antes, no podés no tener este tema en tu propuesta, en tu currícula, porque te quedas afuera. Claro. Si es lo que los chicos, el mercado demanda, vos tenés que estar haciendo una lectura acabada de esa demanda y dando respuesta. Hoy ya no es así, por suerte. Pasaron muchos años y mucho trabajo, pero hoy ya no es así, por suerte no. Hoy
Hoy a nosotros nos invitan de todas las universidades públicas, privadas, de todo el país. Eso que contabas de cómo lo perciben los chicos en el sentido de la distancia de la toma de decisiones, como estar metidos en el negocio, ¿vos te imaginás a las empresas grandes, que hoy son esos monstruos con compartimentos estancos, te las imaginás convirtiéndose hacia como mini empresas adentro de las grandes empresas? Bueno, yo creo que es un poco la línea que han ido buscando para mantenerse competitivas, para mantenerse innovadoras. Yo creo que muchas de las metodologías que se conocen como el nombre de metodologías ágiles que utilizan los emprendedores, acá y en el mundo, ¿no? Para fundar y para hacer crecer sus empresas, las han empezado a aplicar las grandes compañías por distintos motivos, porque son metodologías que funcionan y porque además también necesitan hacerles propuestas más innovadoras a sus propias filas. Entonces, sí, he visto muchas que se han ido reconvirtiendo en la forma de la estructura, ¿viste? Ya el organigrama ese que estudié yo hace 1000 ya no va más. Te diría que es mucho más... Bueno, hay estructuras más planas, hay mucho más colaboración entre áreas, entre equipos, células, bueno, y estructura, toma de decisiones, el go-to-market también, me parece que se han ido ayornando porque, bueno, por necesidad, bueno, en buena hora. Claro. ¿Y qué rol crees que cumple la comunicación en eso, la gestión del cambio? Y es fundamental, porque también no hay nada que no sea transparente, nada que no se comunique va a fluir para hacer que las cosas pasen. Entonces, sin duda, yo creo que la comunicación, y de vuelta, y también para contarlo afuera, para atraer talento, ¿no? Me parece súper, súper clave. Nosotros muchas veces vivimos dentro de las compañías una crítica bastante común que es... te la pasás escribiendo en redes. O, ¿por qué yo tengo que dedicarme a escribir en redes si yo lo que tengo que hacer es trabajar y producir? Bueno, todo. ¿Cómo hacemos ese equilibrio? Hay que hacer todo. Claro. Multitasking. No, bueno, yo creo que son importantes, todo es importante porque, a ver, si tenés la certeza de que abona lo que haces en redes, abona lo que haces... en tu job description, por poner, bueno, si se nutren y no están escindidos, sino que colaboran y conversan, me parece que, bueno, que ya hoy forma parte de tu set de tareas. Sí, es una más, contar. Sí. Es que hago y cómo lo hago también, ¿no? Porque... Sí. Sin darle visibilidad a ese trabajo, probablemente se vuelva un commodity. Por eso también a tu pregunta anterior, esto de cómo hacer para que no sea autobombo. Bueno, hay un poco, ¿viste? Pero si quieres contar lo que haces, lo contás en primera persona. A mí me costó quebrar eso, pero después vi que funciona, que a la gente le gusta. ¿Cómo me dices eso? ¿Cómo fue esa? Yo lo mido con los comentarios que recibo. Sí. Y si en mi casa mis hijos me dicen, no, ma, te pasaste. Afloja, mamá. Son el termómetro muchas veces. Sí, claro. Sí. No, Julia, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Fue un gustazo tenerte acá. Gracias a ustedes. Escucha Activa, donde la comunicación conversa sobre sí misma.